que se titula los nombres de Dios. ¿Ya? Bueno, si bien es cierto, los estudios anteriores consistían pues en estudiar los atributos de Dios, pero ahora vamos a estudiar cada uno de los nombres de Dios, ¿no? Que en nuestra Biblia, ¿no? Están allí mencionados, ¿no? Y que el mismo Dios los ha escrito a modo de revelarse a Él mismo. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es una sesión introductoria, ¿sí? Voy a dar un marco general de lo que vamos a llevar adelante y los hermanos, los demás expositores, van a continuar desarrollando en las siguientes semanas los nombres de Dios, ¿no? Nombre por nombre. Bien. La sesión del día de hoy consta de dos partes. Una es la teología de los nombres y la otra vendría a ser los nombres de Dios propiamente dicho, ¿ya? En cuanto a la teología de los nombres, ¿no? Quizás suena un poquito, digamos, complejo el nombre o un poquito que de repente cuando escuchan la palabra teología como que, ay, no, qué difícil, qué complicado, pero la teología es algo, digamos, común, o debe ser algo común en el creyente, ¿no? La teología es el estudio de Dios, ¿no? Del único Dios que nosotros adoramos, que es Jehová, ¿no? Yahvé. Y en cuanto a la teología de los nombres, lo que yo voy a exponer es cuál es el propósito de los nombres de Dios, por qué Dios lo decidió así. Nosotros hace algunas semanas veíamos lo siguiente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de compartir un jueves sobre lo que es la teología propia, ¿no? Y les comparto, hermanos, que dentro de los estudios doctrinales, ¿sí? Llámese antropología, soteriología, que es el estudio de la salvación, escatología, la doctrina de los últimos tiempos, eclesiología, la doctrina de la iglesia, entre otras, la teología propia es el estudio o la doctrina de Dios Padre. Y nosotros, para poder comprender o conocer a la primera persona de la Trinidad, que es el Dios Padre, necesitamos, digamos, de una manera imprescindible y obligatoria, si queremos usar el término muy estricto, la intervención del Espíritu Santo. Porque recuerde que la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu. Y quizás algún incrédulo pueda tener un concepto general de lo que es Dios y decir, yo conozco a Dios, sé algo de Dios, pero cuando nosotros contamos con la guía del Espíritu Santo, este conocimiento va a ir trascendiendo, pero no solamente a nivel académico o cognitivo, sino que es un conocimiento, hermanos, que transforma al creyente, ¿no? Si la teología de un creyente no transforma la vida del creyente, pues hay serios problemas, ¿no? O de repente el estudiante no es creyente, o de repente la teología no se ajusta a la palabra de Dios. Entonces, Dios se reveló a la humanidad para que pueda conocerle a Él. Dios lo quiso así, Él lo decidió así, en su designio soberano, en su decreto eterno, y Él lo plasmó en la Escritura. Entonces, los nombres de Dios, hermanos, son más que simples sonidos por los cuales llamamos a Dios. Estos nombres de Dios son revelaciones de quién es Él. Estudiando la Biblia, hermanos, nos damos cuenta de que Dios tiene diferentes nombres, ¿no? Sin embargo, la Biblia habla también del nombre de Dios, ¿no? Es un término que comúnmente lo vamos a ver en nuestra lectura de las Escrituras, el nombre de Dios. En el singular, por ejemplo, vemos en el libro de Éxodo, ¿no? Capítulo 20, versículo 7. Acompáñenme por favor a Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Para dar lectura a este versículo. Vámonos al Pentateuco. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, ¿no? Este versículo es parte de los 10 mandamientos, ¿no? Que Dios va a hablar a Moisés. Y vemos ahí un nombre, si queremos mencionarlo, pues genérico, ¿no? Y en este caso, hermanos, el nombre de Dios refleja toda la personalidad de Dios, todo lo que Él es. Recordemos que Dios es Dios, ¿sí? En esencia es Dios, pero también es persona, ¿sí? Es persona. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí una definición de Luis Berkhoff en su libro Teología Sistemática, ¿ok? Un texto muy interesante que lo escribió en el año 1932, dice lo siguiente: en tanto que la Biblia, y vamos a extender, hermanos, esta definición, ya, a este párrafo, dice, en tanto que la Biblia registra diversos nombres de Dios, también nos habla del nombre de Dios, en singular, como por ejemplo en las siguientes declaraciones, ¿no? Una vez más, Éxodo 27, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, no tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. Salmo 8.1, que usted puede también buscarlo en su Biblia, que dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 48.10, el salmista diría, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, tu alabanza, ¿no? Salmo 76.1, su nombre es grande en Israel. Vemos también Proverbios, ¿no? 18.10, un versículo hermoso, torre fuerte, dice, ¿no? Es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En estos ejemplos, el nombre, hermanos, amados, da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, no necesariamente quiero hacer énfasis o referirme a la nación de Israel, sino también a la iglesia, a nosotros. ¿Por qué? Porque si usted lee el libro de, si no me equivoco, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, que somos pueblo adquirido por Dios. Y ahí nos involucra a nosotros como iglesia que hemos recibido la salvación por la gracia y por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Entonces, en estos nombres, Él va a revelarse, ¿no? Para con su pueblo. O también con una sola persona. En este caso vemos a Moisés, a los salmistas, de manera que esta frase, el nombre de Dios, se convierte en sinónimo de Dios. Ahora bien, este empleo se debe al hecho de que en el pensamiento oriental, el nombre jamás se consideraba como un mero vocablo, sino como la definición de la naturaleza de la cosa designada. Y esto lo voy a detallar más adelante, ¿no? Mira, en la cultura oriental, cuando alguien designaba con un nombre a un objeto, a una persona, no era porque sonaba bonito el nombre o porque esta letra me gusta o porque esta sílaba suena hermosa, no, sino porque había toda una explicación, había toda una definición de quién era esa persona, de qué cosas estaba hablando de esa persona o de ese objeto que se estaba designando. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, la palabra nombre, ¿ya? Y acá vamos a ver la palabra nombre en el hebreo. Ya he cogido una definición de la concordancia bíblica de James Strong. Un texto que él lo escribió en el año 1890, un texto muy utilizado por teólogos, pastores, estudiantes, y dice lo siguiente, ¿no? La palabra nombre en hebreo es Shem, ¿ya? ¿Y qué significa esto? La definición básica para ese término hebreo es carácter, autoridad y reputación
de una persona. Entonces el nombre, hermanos, en términos generales, para los hebreos, no era una frase que sonara hermosa, bonita, no, sino que había toda una explicación detrás de ese nombre. Ahora bien, debajo de el término hebreo y la definición puse un asterisco como algo adicional que nos debe interesar también un montón, ¿ya? Bien, a ver, dice acá, ¿no? Hashem, ¿no? Hashem en el hebreo significa el nombre, ¿ya? El nombre. Es muy diferente al término Shem, que es nombre, ¿ok? La palabra Hashem quiere decir el nombre. Y esto de el nombre hace referencia a la manera que tiene el judaísmo, ¿sí?, de afirmar que el único nombre que identifica a su Dios es aquel que ni siquiera lo nombra, pues consideran que nada existente abarca la realidad de Dios, ¿no? Algunos estudiosos judíos dicen que Dios no debería ser nombrado, ¿no? Y es por un tema de respeto. Y solamente se reducen a mencionar este término que es Hashem. ¿Sí? Es un dato adicional que podemos también tomarlo en cuenta. No somos judíos, pero todo esto que estoy mencionando es parte de la teología bíblica, es parte de la revelación progresiva de Dios para con su nombre. Debemos entender, hermanos, de que cuando estudiamos un término, una doctrina, esto se ve en la escritura como una revelación progresiva, de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis. Esto se llama teología bíblica. Si en algún momento nosotros estudiamos otra doctrina, por ejemplo, la doctrina de la salvación, vamos a ver que esa doctrina Dios la revela de manera progresiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si estudiamos la doctrina de los ángeles, angelología, vemos también que de manera progresiva Dios lo revela de Génesis y Apocalipsis. Todo esto se llama teología bíblica, ¿ya? Son términos quizás nuevos, pero debemos de considerarlos porque estamos aprendiendo esto a modo de edificar la iglesia y que también podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿Ya? En cuanto a la teología de los nombres, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, Dios se nombra a sí mismo, ¿ya? ¿Por qué? Y esto obedece a la siguiente frase. Nombramos a Dios, hermanos, porque Él se ha nombrado a sí mismo. No porque nosotros le hayamos puesto un nombre o varios nombres a Dios, lo cual sería imposible para el ser humano. Pero Dios lo hizo así. Todos los nombres que usted ve en la escritura, absolutamente todos, es porque Dios lo puso ahí, ¿no? Es parte de la revelación especial y escritural de Dios para con la humanidad, con el propósito de que el pecador le conozca y que también le pueda adorar y tenga conocimiento de quién es Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, esto de acá es muy interesante ajustarlo de la siguiente manera, ¿no? El nombre, como lo mencioné, es la designación por la cual alguien o algo es llamado, ¿cierto? Esto creo que lo entendemos claramente. Muy bien. Y lo expliqué con el término anterior en el hebreo, ¿no? La palabra Shem, ¿no? Que es más que un simple sonido por el cual se identifica las cosas o las personas. Ese término Shem implica una descripción de lo que es el objeto y todas sus características. Por ejemplo, ¿no? Y quiero poner unos ejemplos, hermanos, aquí, ¿no? Dios, para poder un poquito entender con más amplitud este término, ¿ya? Dios le dijo a Adán, si usted lee el capítulo 2 de Génesis, que él le ponga nombre a todos los animales. Eso lo hemos leído, lo conocemos. Ahora bien, pero el nombre que Adán le pone a los animales lo va a hacer de acuerdo
a sus características y a su naturaleza. Porque eso es lo que enseña la Escritura en cuanto al alcance del significado del nombre en hebreo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la primera mujer, ¿no? La primera mujer se llamó Eva, ¿cierto? ¿Y qué significa Eva? Madre de todos los seres vivientes, ¿no? Entonces, este nombre, Eva, contiene información de lo que ella era. ¿Quién era Eva? ¿Era la madre de todos los vivientes? ¿De ella, digamos, ella fue la que empezó a engendrar junto con Adán? Claro que sí, ¿no? Y se corresponde fielmente. Bien, madre de todos los vivientes. Asimismo, también podemos ver que Ya, no, aún estoy en esa diapositiva. Ahorita voy a pasar a la siguiente. Gracias, hermano. Entonces, Eva, ¿no? Si leemos el capítulo 2, versículo 23, vemos que también la escritura, ¿no? ¿Cómo la va a llamar? Varona, ¿cierto? La va a llamar varona. ¿Y por qué, digamos, esta palabra varona? Porque guarda mucha relación de dónde provenía Eva, ¿no? Y en este caso sabemos que de la costilla de Adán, Dios va a crear a la primera mujer, ¿sí? Igual, ¿no? Podemos seguir avanzando en el Génesis, ¿no? Y vemos, por ejemplo, Babel, ¿no? ¿Babel qué significa? Confusión. Pregunta, ¿el nombre Babel hace referencia a lo que pasó en ese contexto? Claro que sí, ¿no? Hubo una confusión, ¿no? De las lenguas, ¿ok? Los idiomas. Muy bien. Entonces, los nombres revelan algo, hermanos, de Dios, ¿ya? Dios no necesita nombres, ¿no? Recuerden, él, y lo digo, ¿por qué? Porque a él no le falta nada, ¿no? Él lo hizo, hermanos, en su revelación escritural, para revelarle al hombre y también para acomodarse a nuestra finita capacidad de entendimiento. Recuerde que Dios es infinito, es parte de los atributos de Dios. El ser humano es finito y lo que Dios va a hacer es acomodarse por amor, por gracia al pecador para que pueda entender sus nombres de una manera finita, porque de lo contrario sería imposible para el hombre conocerlo. ¿Ok? Entonces, tenemos varios nombres, ¿no? Varios nombres, ¿no? Y bueno, el principal nombre que podemos hallar, ¿no? Es Yahvé, ¿no? Yahvé y por estudio bíblico, esto se le conoce como el tetragramón, ¿no? El tetragramón o el tetragrama. No había inicialmente vocales, ¿sí? No había vocales. Esta vocalización del nombre Yahvé se puso después. Era difícil de pronunciar. Y qué bueno, ¿no? Porque los escritores antiguos israelitas tenían tanto temor de nombrarlo, ¿no? Bien, entonces es posible conocer a Dios, hermanos amados, porque Él tiene nombres, ¿ya? Nombres. Ahora, cuando hablamos de nombre, y esto de acá quizás pueda generar un poquito de, no sé si decirlo confusión, un poquito de inquietud, ¿no? Con lo que voy a decir, ¿no? Cuando uno nombra algo, mira, atento, o sea, cuando uno nombra algo, implica elevarse sobre lo que es nombrado, ¿sí? Elevarse sobre lo que es nombrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Adán nombró a Eva? Porque él era la cabeza, ¿no? La cabeza, en este caso, de esa familia que Dios creó inicialmente. Entonces, viendo pues el objeto, las funciones o la persona, uno puede ponerle nombre. Y el nombrar algo, en cierta medida, implica superioridad. ¿Sí? Superioridad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como padres, le ponemos nombre a nuestros hijos porque tenemos autoridad sobre ellos, la autoridad que Dios nos ha dado. Pero en este caso, hermanos, nosotros no hemos nombrado a Dios porque no tenemos autoridad sobre él.
Él reveló, Él se nombró a sí mismo para que nosotros podamos conocerle y para que nadie pueda ponerse por encima de Él. Es lo que enseña la Escritura. ¿Ok? Bien, vamos al segundo punto, ¿ya? En cuanto a la teología de los nombres. Todos los nombres, hermanos, de Dios son antropomórficos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Háblemelo en castellano. Ya, ok. Vamos a definirlo de una manera un poco más digerible. ¿Ah? Pero voy a leerlo, ¿ya? Los nombres de Dios son tomados de nuestra realidad de criaturas. Por eso son llamados antropomórficos. Estuve leyendo varias definiciones, ¿no? Algunos autores en cuanto a esta, digamos, a esta declaración, ¿no? De que todos los nombres de Dios son antropomórficos. Y bueno, llegué a la siguiente conclusión, ¿no? Y lo voy a explicar así. Los nombres de Dios, ¿no? Son tomados de nuestra condición criaturesca, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, ¿no? Dios se nombra a sí mismo, es un ejemplo, como Padre. Pregunta, ¿nosotros entendemos lo que es la palabra Padre? Claro que sí, porque yo soy padre, por ejemplo, ¿no? Tengo hijos, soy hijo de un padre, es un término que cotidianamente el hombre lo utiliza. Esta designación, ¿no? Entre otras que Dios emplea, es debido a que nuestras mentes finitas, hermanos, nuestras mentes finitas pueden comprender el término, ¿ok? Dios se revela, por ejemplo, como padre, porque podemos comprender qué significa ser padre, ¿sí? Entonces, el hombre, hermanos, ¿no? Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es lógico que los términos tomados de la experiencia humana sean los más adaptados para hablar de Dios mismo, ¿no? Dios se acomodó, y con eso no quiero decir de que Dios perdió autoridad, o que Dios dejó de ser Dios, o perdió poder, no. Dios descendió, Dios vino al hombre para darse a conocer. Y eso lo vemos también a lo largo de la Escritura, ¿no? Desde el momento en que Dios crea a Adán, Dios se comunica con Adán, ¿no? Y bueno, yo no sé los alcances que le habrá dado, no solamente sé lo que la Escritura me enseña, de repente le habrá dicho más cosas, pero cuando vemos la caída del hombre, por ejemplo, en Génesis 3, igual, Dios busca a Adán, ¿no? Busca a Adán para revelarse, ¿no? A él, ya no como el creador inicialmente, sino como el salvador, como aquel que iba a redimir a la humanidad caída, resultado de el pecado inicial. Muy bien. Tercer punto, ¿ya? Nos quedan 10 minutos, hermanos. ¿Ya? Tercer punto. Los nombres revelan a Dios, ¿sí? Los nombres revelan a Dios. Dios se revela a sí mismo. Cuando Moisés quería expresar un gran conocimiento, por ejemplo, ¿no? Que él tenía de Dios, él dijo, yo te he conocido por tu nombre, ¿ya? Vemos en Éxodo, capítulo 33, versículo 12. Eso usted lo puede buscar en su Biblia. Cuando Moisés se dio cuenta que los israelitas querían saber en qué consistió la revelación que él iba a traer de parte de Dios, preguntó a Dios por su nombre, ¿no? Y ahí quiero que me acompañe, por favor, a Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Vámonos a Éxodo 3:13, por favor. Dice lo siguiente. Dijo a Moisés, Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, mira acá, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos, ¿no?
Entonces vemos que los nombres van a revelar a Dios. Voy a seguir con la siguiente diapositiva, hermanos. Ya me quedan solamente 8 minutos. ¿Ya? 8 minutos. Bien, la segunda parte, la primera parte veíamos la teología, ¿no?, de los nombres de Dios. Ahora vamos a ver lo que son los nombres de Dios y los voy a mencionar en términos generales, ya porque cada hermano, cada expositor, de manera secuencial, de manera sistemática, lo va a exponer en las siguientes reuniones o sesiones. Esta es una sesión solamente introductoria, ¿ya?, al estudio. Muy bien, vemos aquí los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿ya? Tenemos Elohim, que es en nuestro canon bíblico, ¿no? Porque nuestro canon comienza con Génesis, ¿ya? Vemos que la palabra Elohim se menciona en el capítulo 1 de Génesis, en el inicio, ¿sí? ¿Ok? Vemos Elión, ¿no? Otro nombre, que significa el alto y sublime. Vemos Adonai, ¿no? Amo Señor. Vemos el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Y entre otros nombres que también podemos hallar en el Antiguo Testamento, ¿no? Es más, en el desarrollo de este curso, perdón, de este estudio, ¿sí?, vamos a ver que hay nombres compuestos, ¿sí? Hay nombres compuestos, ¿ya? En cuanto a los nombres de Dios en el Nuevo Testamento, tenemos, bueno, Teos, ¿no?, que significa Dios, Curios, Señor, y Abba, ¿no? Viene de pater, que significa padre, ¿no? Que es un término aludido a una denominación del nombre de Dios, pero de una manera muy afectiva, muy cariñosa, como cuando el hijo busca al padre para, digamos, sentirse, pues, querido, amado, ¿no? Y vamos a ver varios nombres, hermanos, ¿no? Varios nombres en la escritura. Estos estudios son de suma importancia y se complementan con el estudio de los atributos de Dios, porque en los nombres de Dios vamos a ver que algunos nombres guardan relación con los atributos de Dios. Por ejemplo, la palabra Elohim, que es Dios creador, se relaciona mucho con el atributo de Dios, que es el Todopoderoso, ¿no? El Todopoderoso. Igual que el Shaddai, ¿ok? Entre otros nombres. Muy bien, hermanos, nos quedan solo 5 minutos, ¿sí? Estoy culminando la presentación de mis diapositivas, ¿sí? Gracias por su atención, amados hermanos. Solamente esta es una sesión introductoria a estos temas que vamos a llevar adelante. No sé si, hermanos, hay algún comentario de repente adicional, ¿no? O alguna pregunta que pueda estar en mi alcance, quizás responderles, ¿sí? No lo sé todo, estoy también aprendiendo, conociendo al Señor. Sí, pueden activar sus micros, quizás, hermanos, o algún comentario al respecto de ello. Las diapositivas yo las voy a compartir también a la congregación, ¿sí? Voy a convertirlos a PDF y la voy a compartir a la congregación para que usted pueda también tener este material, ¿ya? Sí, ok. Es más, estoy grabando también la sesión ahorita, ¿ya? Esta sesión también va a ser compartida, ¿ya? Ok. Bien, hermano, entonces, ¿algún comentario? Creo que entonces estaríamos culminando la sesión y ya nos estaríamos preparando para el servicio que es a las 10 en punto de la mañana, ¿ya? Gracias por su tiempo, gracias por también poder tomarse este tiempo, no vuelvo a la redundancia, de estudiar junto conmigo o con nosotros, ¿no? La escritura, ¿sí? La escritura. Es Amén, necesario, amén. hermanos, que estudiemos, ¿no?, la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Tenemos la palabra, ¿no?, revelada aquí, ¿sí? La tenemos en la Biblia. Pero también es importante que podamos revisar algunos documentos complementarios, ¿no?, de hombres que tienen también una vasta trayectoria, experiencia y que han dedicado gran parte de su vida al estudio bíblico, ¿no? El propósito de estos estudios, hermanos, es edificar la iglesia, ¿no? Aprender junto con ustedes y que juntos podamos adorar a Dios, pero con un conocimiento un poquito mayor, ¿no? Y no un conocimiento que se reduzca solamente a la letra, ¿no? Sino un conocimiento que transforme nuestras vidas, ¿no? Cuando Jesús les decía
a aquellos judíos en el capítulo 8 de Juan, él les decía, y conoceréis la verdad, ¿no? Y la verdad os hará libres, ¿no? Un versículo muy conocido, ¿no? Y la palabra conocer, el verbo en el griego es ginoskos, ¿no? Y este verbo hace referencia no solamente a un conocimiento superficial, sino un conocimiento que alude a una relación con el Creador. ¿No? Cada vez que usted estudia la palabra de Dios, debe de adorar a Dios, ¿no? Debe de agradecerle al Señor, pedirle que Dios, en la persona del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, pueda guiarle a un entendimiento cabal, a un entendimiento fiel de las Escrituras, ¿no? Porque también no podemos ignorar que hay oposición espiritual incluso en el estudio bíblico, ¿no? Y eso lo hemos podido notar a lo largo de la historia con aquellas sectas, ¿no? Aquellas denominaciones que quizás no ajustan bien sus estudios doctrinales a lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, hermanos, estamos cerrando la sesión del día de hoy. Una vez más, gracias por su tiempo. Nos gozamos estudiando y escudriñando la palabra de Dios, ¿no? Tomemos el ejemplo de Esdras, ¿no? Él abría la escritura para inquirir, cumplir y enseñar, ¿no? Y Dios preparaba su corazón, Él preparaba su corazón también, ¿no? Para ello. ¿Ok? Y hermanos, entonces estamos ya cerrando la sesión, ¿sí? Que Dios les bendiga, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos a las 10. En 15 minutos nos estamos incorporando. Que Dios les bendiga.